Bueno, el día de ayer estábamos revisando la parte de este cómo tratar los deadlocks. Eh, revisábamos bueno, primero qué era lo que se necesitaba para que se suscitara la situación de los deadlocks. Luego mencionábamos que podíamos utilizar los grafos de asignación de recursos para pues determinar de manera un poco más sencilla si es que dos procesos o más pudieran caer en este estado de deadlock. Se tenían que dar cuatro condiciones importantes, que era lo que mencionábamos, y después vimos un pequeño diagrama donde se mencionaba de manera general pues las tres formas para poder en su momento eh, trabajar y tratar, en este caso, los deadlocks. La primera parte tenía que ver con la parte de, pues, que le podíamos prevenir o evadir, que son las dos primeras, bueno, que están englobadas en la primera opción. La segunda opción era, pues, desarrollar un algoritmo que detectara, en este caso, los deadlocks y posteriormente diseñar también un algoritmo que me permitiera pues salir o recuperarme del deadlock. Y la tercera opción era ignorarlo, ¿no? Habíamos comentado la parte, o estábamos revisando la primera parte, donde se hablaba de la prevención, donde comentábamos que pues lo ideal es evitar que se dé algunas de las condiciones de coma para evitar esta situación. Habíamos mencionado cómo podíamos evitar en su momento la primera condición de exclusión mutua y habíamos comentado también cómo evitar la segunda, que tenía que ver con la parte de retención y espera. Me parece que es la segunda condición. Sin embargo, bueno, después de analizar esos aspectos, también habíamos comentado que, bueno, al menos las dos primeras condiciones a la hora de evitarse, pues podrían conllevarnos a, en su momento, otros problemas. Bueno, el que más nos afectaría también sería ese problema de la inanición, que sería como desperdiciar, en este caso, los recursos, y pues era lo que de manera general, pues el día de ayer comentábamos. Nos faltaba revisar cómo podríamos evitar las otras dos condiciones, y entonces respecto a la tercera condición, que tiene que ver con la no apropiación, pues esta se puede incumplir desalojando los recursos que un proceso retiene en el caso de solicitar otro recurso que no se puede asignar de forma inmediata. Es decir, ante una situación de espera por parte de un proceso, pues tendría que liberar o liberaría los recursos que retiene actualmente. Estos recursos se añadirían a la lista de recursos que el proceso está esperando, y así el proceso se reiniciará cuando pueda recuperar sus antiguos recursos y adquirir los nuevos, solucionando así el problema planteado. Este tipo de protocolo se suele aplicar a recursos cuyo estado pueda guardarse, y restaurarse fácilmente, como los registros de la CPU o inclusive la memoria. Sin embargo, no se podría aplicar a recursos como una impresora. Y bueno, y finalmente, la condición de espera circular, esa la podríamos evitar estableciendo una relación de orden completo a todos los tipos de recursos. En este caso, de este modo, al mantener los recursos ordenados, pues se puede definir un protocolo de asignación de recursos para evitar la espera circular. Por ejemplo, cada proceso solo puede solicitar recursos en orden creciente de enumeración, es decir, solo puede solicitar un recurso mayor al resto de recursos ya solicitados. Y en el caso de necesitar varias instancias de un recurso, pues se solicitarán todas a la vez en este caso. Solamente en ese aspecto
pues como se menciona, recuerde que respetar la política de ordenación planteada, pues es una responsabilidad en este caso del programador. Y bueno, ahí están las otras dos maneras de cómo podríamos evitar las últimas dos condiciones. Y bueno, como se comentaba, aunque logremos evitar alguna de las cuatro condiciones, pues en principio bastaría para prevenir el estado de interbloqueo que pues hemos venido trabajando, ¿no? Obviamente, pues a veces no va a resultar tan sencillo como lo hemos podido revisar, pero bueno, en primera instancia esa debería ser la forma en la que nosotros pudiéramos prevenir estos deadlocks que venimos comentando. Ahora, en la parte de elevación, que era pues la otra parte que el día de ayer revisábamos y comentábamos también, pues en esa parte de evasión, la prevención de interbloqueo se basa en restringir el modo en el que se solicitan los recursos, todo con el objetivo de garantizar que al menos una de las cuatro condiciones se incumpla. Sin embargo, como hemos mencionado, este planteamiento pues tiene dos consecuencias indeseables. Primeramente, la baja tasa de uso de los recursos y segundo, la reducción del rendimiento global del sistema. En las cuatro condiciones que nosotros mencionamos anteriormente de cómo poder evitarlas, pues desafortunadamente vamos a caer, no a lo mejor en las dos situaciones que se mencionan ahí, pero sí al menos en una de ellas. El primero, pues es la baja tasa de utilización de los recursos que tenga y la otra, el rendimiento global del sistema, ¿no? Una posible alternativa consiste en hacer uso de información relativa a cómo se van a solicitar los recursos o a cómo se van a solicitar los recursos. De este modo, si se dispone de más información, pues es posible plantear una política más completa que tenga como meta la evasión de potenciales interbloqueos en el futuro. Un ejemplo representativo de este tipo de información podría ser la secuencia completa de solicitudes y liberaciones de recursos por parte de cada uno de los procesos involucrados. Las alternativas existentes de evasión de interbloqueos pues varían en la cantidad y también en el tipo de información necesaria. Una solución simple se basa en conocer únicamente el número máximo de recursos que un proceso pueda solicitar de un determinado recurso. El algoritmo de evasión de interbloqueos pues examinará de manera dinámica el estado de asignación de cada recurso con el objetivo de que no se produzca una espera circular. En este contexto, este concepto de estado seguro se define como aquel en el que el sistema puede asignar recursos a cada proceso hasta el máximo definido en un determinado orden sin que se produzca un interbloqueo. A continuación se describe el denominado algoritmo del banquero. En esencia, este algoritmo se basa en que cuando un proceso entra al sistema, este ha de establecer el número máximo de instancias de cada tipo de recurso que puede necesitar. Dicho número no puede exceder del máximo disponible en el sistema. La idea general consiste en determinar si la asignación de recursos dejará o no al sistema en un estado seguro. Si es así, pues los recursos se podrán asignar. Si no lo es, entonces el proceso pues tendrá que esperar a que otros procesos liberen sus recursos asociados para pues ver si se puede ejecutar ese proceso que requería de esos recursos que estaban no disponibles por el momento. La figura 1.20, ahorita me regreso para que lo chequemos, muestra un diagrama basado en la aplicación de una política de evasión de interbloqueos mediante el algoritmo del banquero y la comprobación de estados seguros en el sistema. Vamos a revisar la imagen, es esta que teníamos aquí. Esa imagen pues nos va a dar una idea
general de cómo es que se podría trabajar y evadir los interbloqueos utilizando este algoritmo. Pues ahí tenemos el algoritmo del banquero. Se van a hacer peticiones de recursos y cada una de estas peticiones de recursos pues se van a analizar y se va a determinar si alguna de ellas pues deja al sistema en este estado seguro. El estado seguro, como se mencionaba, pues es que se pueda llevar a cabo la asignación de recursos, primeramente sin exceder las unidades que tengo y segundo, que no se genere pues esta situación de espera circular y por ende a lo mejor la situación del interbloqueo, ¿no? En dado caso de que sí se esté en este estado seguro, pues se pueden asignar los recursos y si no, pues tendría que, ahí dice que deshacer, es decir, bueno, como se comentaba, pues bloquear el proceso y esperar a que algunos otros procesos, ver si pueden terminar y cuando liberen los recursos ya sean suficientes para que el proceso que teníamos aquí con su solicitud pues pueda ser atendido. Ese estado seguro, pues como se menciona, tiene asociado también un algoritmo de seguridad, que es el que me va a determinar si estoy en un estado seguro o no, en este caso. Ahorita, más adelante, perdón, en la explicación, pues lo vamos a ver para que nos quedase un poco más claro. Pero bueno, es así como funciona ese algoritmo. Y entonces, si nosotros quisiéramos implementar este algoritmo del banquero, que es la parte que viene a continuación, para implementar este algoritmo del banquero, es necesario hacer uso de varias estructuras de datos. Principalmente estas cuatro. Tenemos un vector de longitud m, que se llama aquí available, definido a nivel global del sistema, que me va a servir para indicar el número de instancias disponibles de cada tipo de recurso. Vamos a suponer que yo tengo esta asignación, si available de J es igual a K, pues eso quiere decir que el sistema dispone actualmente de K instancias del tipo de recurso, en este caso representado por J, que es el índice que tenemos ahí. También voy a requerir de una matriz de dimensiones n por m, que le llaman max, para indicar la demanda máxima de cada proceso. Es decir, que si esta matriz en su posición I, J es igual a K, eso quiere decir que el proceso P sub I puede solicitar como máximo K instancias del tipo de recurso, en este caso R sub J. También tenemos otra matriz de dimensiones n por m llamada allocation, que va a indicar el número de instancias de cada tipo de recurso que están asignadas a cada proceso. Es decir, si allocation en la posición IJ es igual a K, entonces el proceso P sub I tiene actualmente asignadas K instancias del recurso R sub J. Y tenemos otra matriz también de dimensiones n por m que le llamamos NIT, que indica la necesidad de restante de recursos por parte de cada uno de los procesos. Si NIT de I, J es igual a K, entonces eso significa que el proceso P sub I puede que necesite K instancias adicionales del recurso R sub J. En este caso, pues este NIT de I, J se calcula de la siguiente manera. Tengo que tomar el valor de la matriz max en la posición IJ y restarle, en este caso, el elemento de la matriz allocation de la posición IJ. De hecho, pues de esa manera se calcula lo que necesita. Por lo general, pues tengo una demanda máxima de cada proceso para que pueda ejecutarse. En algunas ocasiones también tengo el número de instancias que ya tiene ese recurso y puede ser que en esas asignación pues ya algún recurso en particular ya esté asignado al 100% y otros no, o que de plano pues ninguno de los recursos esté al 100% y tenga que solicitar en su momento las instancias pertinentes para que pueda ejecutarse. De ahí que pues sale esta última matriz que tenemos ahí. Con estas cuatro
estructuras que se mencionan, que son 3 matrices y un vector, de manera general se podría implementar este algoritmo. Ahorita más abajo viene explicación de cómo funciona y ese tipo de situaciones. Entonces, el algoritmo que determina si las solicitudes van a poder concederse de manera segura, pues es el siguiente. En este caso, pues vamos a requerir de un vector que le llaman request, que es el vector de solicitud para el proceso PSUBI. Ejemplo, podríamos poner que request de i sea igual a 031. Voy a suponer que necesito 3 recursos y en este caso pues sería que del recurso 1 pues no necesito ninguna instancia, del recurso 2, 3 y del recurso 3 una instancia. Cuando PSUBI hace una solicitud de recursos, se realizan las siguientes acciones. Primero se tiene que comprobar si este vector request de i es menor o igual que need de i, es decir, de la matriz se tiene que tomar el renglón correspondiente y hacer una comparación para ver si es menor la demanda de cada recurso respecto al proceso. En dado caso de que se cumpla, tendremos que ir al paso 2. En dado caso de que no, pues hay que generar una condición de error, ya que se ha excedido la cantidad máxima de recursos. Bueno, si se cumplió la primera situación, pues entonces tendría que ir al paso 2. Ahora tengo que comparar si el request de i también es menor o igual que este available, que es el primer vector que mencionábamos, que me indica las instancias disponibles de cada tipo de recurso. Si se cumple, pues tengo que ir al paso 3. Si no, entonces PSUBI tendrá que esperar a que se liberen recursos. Vamos a suponer que pues tanto el paso 1 como el paso 2 se cumplieron. Vamos al paso 3. En ese paso 3 pues hay que realizar la asignación de recursos pertinentes. Esa asignación se va a hacer en esos 3 pasos que tenemos ahí. Se tiene que actualizar, en este caso, el available, que sería igual a available menos request de i. El allocation de i, que es la fila de la matriz correspondiente, se modifica también, se toma el allocation de i y se le suma el request de i. Y también se actualiza la matriz o el renglón de la matriz need, en este caso i, que sería need de i menos request de i. Y el paso 4 es que hay que verificar si el estado resultante es seguro. En dado caso de que lo fuese, pues entonces hay que modificar el estado. Si no, pues hay que restaurar el estado anterior y PSUBI esperará que se le asignen los recursos request de i que necesita para que se pueda ejecutar. En esos 4 pasos, bueno, más bien esos 4 pasos, perdón, pues son este algoritmo del banquero que nosotros estamos mencionando. Creo que ahorita un poco más abajo hay un ejemplo para que nos quede hacer un poco más claro esa parte, porque bueno, así teóricamente a lo mejor podría haber algún tipo de confusión, duda, y ahorita lo checamos con más calma. Bueno, el algoritmo que se utiliza para determinar si un estado es seguro es el siguiente. Ahí voy a tener que trabajar con otros 2 vectores. Bueno, sí creo que son vectores, work y finish, de longitud m y n respectivamente, que están inicializados del siguiente modo. El work, pues simplemente se le asigna el vector available, que es una de las estructuras que mencionábamos al inicio del algoritmo del banquero, y finish de ahí todos se inicializan con el valor de falso, en este caso. Y entonces, primero tenemos que hallar un i que cumpla estas 2 condiciones. Primero, que finish de i sea igual a falso, lo cual pues parece que todos van a cumplir, ya que como se puede observar al inicio, pues el vector finish está inicializado a falso. Perdón, y el segundo es que el need de el renglón de la matriz need
en esta posición I sea menor o igual que Word. Si encuentro un I que cumple estas dos condiciones, pues puedo proseguir. Si no existiera, pues tengo que ir al paso 3, que es la parte que se menciona ahí. Pero vamos a suponer que se cumplieron, encontré este I que cumplió con esas dos opciones, entonces después tengo que actualizar el Word, que es el paso 2. A Word le sumo lo que tenga el vector, bueno, el renglón de location de I, y a finish de I, pues le asigno el valor de true. Cambia el valor de falso a verdadero. Y tengo que regresar al paso 1. Y así lo voy a hacer hasta que pues ya no puedo encontrar este I, vamos a decirlo así. El paso 3 es que si finish de I es igual a true para todas las posiciones, es decir, todo el vector de finish después de hacer estos pasos, bueno, logré encontrar todos estos I's que modificaran todos los valores de falso a verdadero. Si todos son verdaderos, pues entonces eso quiere decir que el sistema está en un estado seguro. Y entonces ya se podría llevar a cabo la asignación de recursos que en un principio pues había solicitado el proceso. Si hay alguna posición de estas que después de aplicar este algoritmo pues no me dé que sea verdadero, pues automáticamente eso significaría que no podría hacer la asignación de recursos. Ahorita vamos a ver el ejemplo para que nos quede claro, pero bueno. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta o alguna duda en esa parte. Ahorita vamos a ver un ejemplo, si nos da tiempo creo, pero para que veamos, pero bueno, realmente es algo pues tedioso, vamos a decirlo así, este algoritmo del banquero. Pero bueno, necesito utilizar primero las estructuras que definí al principio, luego pues tengo que ir a calculando las necesidades de cada proceso y luego aplicar finalmente algoritmo final para ver si puedo estar en un estado seguro o no. Respecto a esa parte, pues vamos a ver, como se menciona a continuación, se plantea un ejercicio sobre la problemática asociada al algoritmo del banquero y la comprobación del estado seguro. Vamos a considerar el siguiente estado de asignación de recursos en un sistema. Vamos a suponer que tengo 5 procesos, desde el P0 hasta el P4. Ahí tengo las dos matrices que necesitábamos, que es el allocation y el vector, perdón, de allocation y max. Bueno, más bien son matrices. El max pues me indica la demanda máxima de recursos de cada proceso y el allocation, el número de instancias de cada tipo de recursos asignados al proceso. Por ejemplo, voy a suponer que tengo 4 recursos, porque pues tengo 4 columnas en ambas matrices, y eso significaría que el proceso P0, pues aparentemente, pues no necesita ninguna instancia del recurso 1 ni del recurso 2, pero sí necesita una del recurso 3 y 2 del recurso 4. Y pues creo que tiene ya establecidas ese mismo número de instancias de ambos recursos, ¿no? Una del 3 y 2 del 4. Por su parte, P1 pues solamente requiere de una unidad del recurso 1 pues tenemos en este caso un máximo de una instancia del recurso 1, 7 del 2, 5 del 3 y 0 del 4, ¿no? Es la interpretación que podemos dar de esta matriz, ¿no? Y asimismo vamos a suponer que el vector available, que es lo que necesitamos, pues necesitamos una instancia del recurso 1, 5 del 2, 2 del 3 y ninguna del 4 en este caso. Si se utiliza un mecanismo de evasión de interbloqueos, la pregunta es si está el sistema en un estado seguro y va a poder en su momento pues atender esta petición de recursos que se está solicitando. Bueno, en primer lugar,
Vamos a hacer uso de los dos vectores de work y finish porque los vamos a utilizar para determinar si el estado que vamos a alcanzar va a ser seguro o no. Por eso vamos a necesitar estos dos. El work, pues dice que se inicializa con el vector available. En este caso, pues se va a inicializar con 1, 5, 2 y 0, que es el vector. Y pues voy a tener para cada proceso, como tengo 5, pues el finish de i, todo va a ser igual a falso, que es la primera parte ¿cómo se llama? Del algoritmo del estado seguro, ¿no? En este caso. Ahora bien, y vamos a tener que calcular, como se menciona, la necesidad de cada uno de los procesos. Esa necesidad, pues de acuerdo al procedimiento que teníamos aquí, pues necesito que este need de IJ sea igual a max de IJ menos allocation de IJ. Eso ya lo tengo aquí, que es la tablita que se nos mostraba al inicio. Entonces tengo que calcular que el need de 0, que son las necesidades del proceso 0, need de 1, need de 2, need de 3 y need de 4 en este caso. Siguiendo esta instancia, como a max le voy a quitar lo que tenga allocation, pues voy a observar que max del proceso 0 es 0, menos 0, pues tendría que ser 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, y 2 menos 2, 0. Por eso, need de 0 me da como resultado este vector, que es de puros ceros, es decir, no necesita nada porque aparentemente ya tiene todo lo necesario el proceso 0 para poder ejecutarse. Siguiendo este razonamiento es que voy a obtener los otros needs que tengo aquí. El need de 1 pues es 1 menos 1, 0, 7 menos 0, 7, 5 menos 0, 0, 5 y 0 menos 0, 0. Para el 2, pues 2 menos 1 es 1, 3 menos 3 es 0, 5 menos 5 0 y 6 menos 4 es 2. Para el 4, 0 menos 0 es 0, 6 menos 6 0, 5 menos 3 2 y 2 menos 2 son 0. Aquí no se alcanza a ver, sí, aquí lo tenemos. Y el need de 4 sería 0 menos 0 0, 6 menos 6, 6 menos 0 6, 5 menos 1 4 y 6 menos 4 2, que son los que tengo aquí. Eso pues los calculamos y esa sería mi matriz need que también voy a utilizar. Ahora bien, a continuación, pues se va a analizar el estado de los distintos procesos. Para analizar los procesos, bueno, creo que tenemos que utilizar esta parte. A ver, déjenme ver. Bueno, para el proceso 0, primero tenemos que ver si need de 0 es menor o igual que work. Work era el vector que le asignamos aquí del available, que era 1, 5, 2 y 0, y el need de 0 pues es el vector que obtuvimos de hacer la resta, ¿no? Ahí tenemos que comparar si 0, 0, 0, 0 es menor o igual que 1, 5, 2 y 0. Bueno, es de manera intuitiva que tenemos ahí, que sí se cumple con esa condición, es decir, 0 es menor o igual que 1, 0 es menor o igual que 5, 0 es menor o igual que 2 y 0 es menor o igual que 0. Como si se cumple esa condición, en este caso creo que se tomó esta parte del algoritmo. Tenemos que hallar esta i que cumpla primero que el finish de i sea igual a falso y después que el need de i sea menor o igual que work. De hecho, pues ahí sabemos que que el proceso 0 pues es falso y además está cumpliendo que el need de 0 es menor o igual que work, de acuerdo a esto. Entonces, pues a finish de 0, bueno, como se cumple que finish de 0 sea igual a falso, pues entonces se va a modificar el work, le asignas lo que tenga, que es 1, 5, 2 y 0, y le sumas que en este caso se tenía que sumar, perdón, el allocation de i,
En este caso, esa allocation de I, pues es este renglón que tengo aquí, de el proceso original que teníamos aquí, el 0012, es lo que se suma. Es una suma de vectores, pues 1 más 0, 1, 5 más 0, 5, 2 más 1, 3 y 0 más 2 son 2. Y a finish de 0 se le cambia el valor a verdadero. Después tendremos que regresar, según el algoritmo que tenemos aquí, pues al paso 1, volver a ver si existe este I que tengamos. Para el P1, ahí pues no se cumple que el need de 1 sea mayor que work. El need de 1 pues es este vector que tenemos aquí, 0, 7, 5 y 0, y eso no es menor que 1, 5, 3 y 2. 1, 5, 3 y 2 ya es el vector work actualizado que nosotros obtuvimos en el paso anterior. No es cierto, como se puede observar, pues este es mayor que esto. Entonces, pues en ese caso no tendríamos que hacer ninguna actualización, ni de work, ni de finish. Inspeccionamos el proceso P2. En ese caso vemos que ni de 2 sí es menor o igual que work, y además que finish de 2 también está en el estado de falso. Y entonces, pues, como se cumplen esas condiciones, se tiene que actualizar el work. Se toma lo que se tiene, que es 1, 5, 3 y 2, y se le suma el allocation de 2. El allocation de 2 se toma de esta parte, 1, 3, 5 y 4, que es lo que tenemos ahí, y sería 1 más 1, 2, 5 más 3, 8, 3 más 5, 8 y 2 más 4, 6, que es la parte que tenemos aquí. Y a finish de 2 le pasamos a verdadero. Luego ya podemos verificar ahora de nuevo el 1, que no se había cumplido en la primera instancia, pero después de esta modificación que hicimos, ya se cumple que el need de 1 es menor que work, y además también finish de 1 está en falso. Y entonces, en ese caso, pues a work le asigna lo que tenga más el allocation de 1. El allocation de 1 es 1, 0, 0, 0, que está en esa matriz. 2 más 1, 3, y luego queda 8, 8 y 6. Y se modifica el finish de 1 a verdadero. Luego vemos el 3. Ahí también se cumple que el need de 3 es menor o igual que work, y también que finish de 3 es igual a falso. Entonces, pues se modifica work, en este caso 3, 8, 8, 6 más 0, 6, 3 y 2, sería 3, 14, 11 y 8. Y se modifica el estado de finish de 3 a verdadero. Y finalmente el 4, pues también se cumple que need de 4 es menor o igual que work, y también que finish de 4 es igual a falso. Se modifica el work, que tiene 3, 14, 11 y 8, y se le suma el allocation de 4, que es 0, 0, 1 y 4, sería 3, 14, 12 y 12 en este caso. Y finish de 4 se pone a verdadero. Aquí, pues ya, ya no vamos a encontrar ningún I que satisfaga las condiciones del algoritmo que mencionamos anteriormente. Se tendría que ir uno al paso 3 para verificar si todas las posiciones del vector finish son verdaderas, pero bueno, como podemos observar en el ejemplo, pues efectivamente todas las posiciones de finish son verdaderas, por lo que se puede afirmar que el sistema pues sí se va a encontrar en un estado seguro. Es decir, si el proceso, en este caso sí se va a poder atender esa solicitud de recursos que se puso como ejemplo. Como pudieron observar, realmente pues sí es tedioso. Hay que pues tener los datos y luego ir calculando los needs, y luego pues simplemente aplicar los algoritmos que mencionamos, y determinar al final si es que se alcanza o no este estado seguro, ¿no? En este caso, dio la casualidad de que sí se cumplía. Entonces
Como la pregunta es si se iba a estar en un estado seguro al realizar esa asignación, pues la respuesta es que sí en este caso. Ahora bien, como se menciona ahí, si el proceso P1 solicita recursos por valor de 0, 4, 2 y 0, aquí tenemos la siguiente pregunta: si puede atenderse con garantías de inmediato esta petición. Bueno, ese es otro ejemplo que, ¿cómo se llama? Que se plantea, donde también se van a aplicar los pasos que nosotros mencionamos, pero bueno, ya ahorita eso no lo voy a tocar, ese ejemplo lo voy a dejar para la siguiente clase. Pero bueno, en este caso, solamente con este primer ejemplo, en el ejemplo solamente nos pedía determinar si es que el sistema iba a estar en un estado seguro al atender esa petición de recursos que se nos presentó. La respuesta es que sí. Ahí no hay ningún proceso en particular que se ejecute, pero parecería ser que así como lo analizamos, pues sería el orden de ejecución de los procesos. Tendría que ejecutarse primero el proceso P sub 0, y como se puede observar, pues ya tiene todos los recursos disponibles para ejecutarse, entonces pues se puede ejecutar de manera normal. Después se tendría que ejecutar el proceso 2, luego el 1, luego el 3 y finalmente el 4. Y entonces sí se va a poder satisfacer pues, esa demanda de recursos que teníamos, ¿no? No sé si en esta explicación que hicimos tengan alguna pregunta o alguna duda o algún comentario en esa parte. ¿Dudas, preguntas? ¿Siguen ahí o ya los perdimos? No, profesor, todo bien. Okay. Profe, cuando comparas si el vector de la derecha es mayor al otro, es la suma de cada, bueno, ¿La suma de qué? Perdón. la suma de cada elemento del vector. Sí, son vectores y para saber si se cumple, pues tienes que hacerlo elemento por elemento. Por ejemplo, aquí pues es el 0, si es menor o igual que 1, luego el 0 es menor o igual que 5, 0 es menor o igual que 2 y 0 es menor o igual que 0. Pero, por ejemplo, en el P1. En el P1, ahí pues tendría que ser la comparación, pero no se va a cumplir, por eso dice que el vector es mayor que lo que tienes aquí. ¿Pero es la suma de los vectores o nada más es unidad por unidad? Es unidad por unidad igual, porque bueno. ahí no se va a cumplir, se tiene que cumplir que todos los elementos, tomas elemento por elemento, cumpla con la, Sí, con la desigualdad. Por ejemplo, bueno, aquí sí 0 es menor que 1, pero después 7 no es menor o igual que 5, y 5 no es menor o igual que 3, okay. Aunque 0 sí es menor o igual que 2, tienen que cumplirse que todos, ¿vale? Sí, gracias. Entonces, pues ese es el caso. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario en esa parte? ¿Más dudas, más preguntas? Ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, yo creo que pues hoy aquí le vamos a dejar. Espero el jueves poder ver el otro ejemplo. Ahí sí no se nos pregunta si se puede atender de manera inmediata la asignación de recursos, pero pues hay que hacer un razonamiento parecido. Hay que ver si cuento con los recursos disponibles